Hola, bienvenidos a Reflexiones sobre Desarrollos Educativos y Pedagógicos en la Historia y su Impacto Actual, el espacio donde nos interesa ahondar en la historia de la educación y cómo las ideas y prácticas del pasado siguen dando forma a nuestras dinámicas educativas actuales. En este espacio estarán con nosotros docentes de diferentes áreas del conocimiento, la licenciada Astrid Herrera, Orianis Brito, Oladis Ramírez, Sheila Alfaro, Daisy González, Danilo Mosquera y quien les habla, Sebastián Montoya. Estaremos haciendo las reflexiones en torno a las prácticas educativas. Iniciemos con una pregunta bastante interesante. ¿Qué papel desempeñan los educadores en la lucha contra el neoliberalismo y la defensa de la educación pública? Para responder, invitamos a la licenciada Sheila Alfaro. Ok, Sebastián, es bastante interesante y se puede analizar desde el texto de Henry Giraud, la pedagogía crítica en los tiempos oscuros, porque destaca que los docentes tienen un papel tan trascendental como intelectuales públicos, en un contexto donde la actividad individualizada y el consumismo están presentes en cada momento. Los educadores deben reactivar la cultura democrática y fomentar una educación crítica. Licenciada Daisy González, ¿qué nos puede comentar usted al respecto? Bueno, totalmente cierto, Sheila. Y lo que se critica es que el sistema educativo moderno o actual de cierta manera conduce a los docentes a desarrollar un papel técnico sin conexión con los problemas sociales y políticos. La gran idea es que los maestros no se dediquen solamente a enseñar, sino que sean ciudadanos activos y que generen nuevos pensamientos críticos que permitan al medio social avanzar con justicia y con equidad. Muchas gracias por su gran aporte en este espacio. Ahora continuamos con una pregunta que nos hace viajar al siglo XIX y conocer aspectos iniciales de la educación. Para ello, responde la licenciada Oladis Ramírez. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de la organización de la instrucción pública? Gracias, Juan Sebastián. Uno de los primeros intentos de organización de la instrucción pública fue la enseñanza primaria o elemental. Bueno, en este punto se le asignó a los municipios la competencia de sostener a las escuelas públicas. Y en cuanto a los métodos de enseñanza para la escuela primaria o elemental, se utilizó el de enseñanza mutua o lancasteriano, el cual permitía emplear monitores y auxiliares y se educaba simultáneamente a gran cantidad de niños en la misma aula. Este método lancasteriano se expandió por toda Iberoamérica y permitió un avance en la escolarización, aunque no era en condiciones óptimas. Licenciada Astrid Herrera, tiene usted la palabra. Claro, compañera Oladis. Y algo que también es interesante es que a pesar de las adversidades que presentaban a raíz de los conflictos de independencia, para esa época los dirigentes se interesaron por dar inicio a un nuevo sistema de formación de las élites y se crearon universidades públicas en varios sectores de América Latina, como Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Del mismo modo, se hicieron reformas y eliminación de algunas universidades ya existentes. Sin duda alguna, la educación ha sido y sigue siendo crucial en la formación de individuos para una mejor sociedad. Es por esto que tenemos otro invitado que nos va a hablar de la Escuela de Frankfurt y cómo esta influye en la educación, el cual es un aporte fascinante al sector educativo. La Escuela de Frankfurt surge con el propósito de formar individuos en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este contexto aparecieron diversas reflexiones relacionadas con los cambios constantes de la sociedad, ya que ninguna persona puede permanecer inmutable. En particular, la Escuela de Frankfurt busca que el individuo desarrolle una postura crítica frente a los acontecimientos en ámbitos como la educación, la comunicación y la cultura. En esta línea, Maldonado 2008 plantea que el sujeto individual social está regulado por tres factores: el trabajo, el lenguaje y su posición frente al poder, según el interés de los sujetos sobre sí mismos y sobre el mundo, bien sea técnico, práctico o de emancipación. Podría ocupar un espacio en el escenario de la investigación empírico-analítica o histórico-hermenéutica o crítico-social. Licenciada Orianis, cuéntenos qué piensa usted al respecto. Exacto. Por tal razón, este aporte nos incita a pensar y sobrepensar en la manera en que estamos situados los docentes y cómo nuestro actuar influye en el entorno educativo, en cómo me relaciono y construyo con el otro una sociedad, siendo el pensamiento crítico
una manera de expresarnos, de cuestionar la realidad en donde el ser humano se ha visto influenciado por diferentes aspectos de la historia y de la vida cotidiana. Continuando con la teoría crítica, licenciado Danilo Mosquera, ¿qué otros aspectos podemos conocer de la Escuela de Frankfurt? La Escuela de Frankfurt da nacimiento a la teoría crítica. La misma inicia a partir de un instituto cercano al marxismo y desde el cual un grupo de pensadores realiza una serie de críticas a la teoría marxista tradicional, desarrollando un nuevo cuerpo teórico llamado por algunos como neomarxismo, dando así lugar a la teoría crítica, que es considerada como una de las grandes corrientes de pensamiento de lo que ha sido todo el siglo XX a nivel mundial. El marxismo se fundamenta en la teoría de lucha de clases hacia el poder, en la cual se plantea que la historia de la humanidad es una sucesión de conflictos entre las clases sociales dominantes y las clases oprimidas. Según Marx, el motor de estos conflictos es la lucha por el control de los medios de producción. El marxismo lucha por la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la instauración de una sociedad comunista en la que los bienes sean propiedad colectiva y se distribuyan de manera equitativa. Esta corriente también destaca la importancia de la conciencia de clases y la necesidad de la organización política de los individuos para lograr la transformación y la emancipación de la sociedad. Excelente de los docentes y muy valioso cada aporte realizado en este espacio. Hablando de aspectos críticos, licenciado Orianis Brito, ¿qué novedades relevantes tiene la pedagogía crítica? Bueno, tomo como referencia a Mercedes López López, quien hace una crítica a la educación tradicional, la cual no toma en cuenta las necesidades de los estudiantes y se basa solo en la adquisición de conocimiento. Ella promueve una educación emancipadora que busque desarrollar la igualdad con estrategias y uso de recursos. Por tal razón, la pedagogía crítica implementa unas estrategias pedagógicas como el aprendizaje colaborativo, reflexión crítica y acción transformadora, basadas en el fomento de la justicia social y la igualdad. Muchas gracias. Excelente intervención. Durante la mayor parte de este espacio hemos escuchado que la educación es la base del cambio social. Pero, profe Sheila Alfaro, ¿alguna vez te has preguntado cómo investigamos la educación para mejorarla? Claro que sí, Sebastián. Desde la idea de Ronnie Gamboa Araya, la teoría crítica nos invita a investigar la educación entendiendo su contexto. Es decir, no solo mirar los números, sino también la historia y desigualdades que existen dentro del sistema educativo. En este enfoque, nos ayuda a reflexionar sobre la educación más allá del aula y nos motiva a cambiar lo que no funciona. La teoría crítica no solo estudia la realidad, sino que busca transformarla, y eso es lo poderoso de este enfoque. Nos da herramientas a los maestros para pensar, analizar y proponer soluciones más justas. En resumen, si queremos mejorar la educación, necesitamos comprenderla desde una perspectiva crítica. No solo se trata de aprender, sino de cuestionar y mejorar para que todos y todas tengamos acceso a una educación digna y de calidad. En efecto, lo importante aquí es que la teoría crítica no solo estudia la realidad, sino que busca transformarla. Nos da herramientas para pensar, analizar y proponer soluciones más justas para mejorar la educación. No debemos ser pobres de pensamientos si queremos transformar la educación que tenemos por una mejor. Es por eso que hablaremos también de la relación de la pobreza y el florecimiento. Para ello, escucharemos a la licenciada Carolina Herrera, que nos hablará desde la perspectiva de Julio Volvinic. Volvinic plantea que la pobreza no debe verse solo desde una perspectiva económica. Es una condición que limita el potencial humano. El florecimiento humano es un concepto que implica que las personas puedan desarrollarse plenamente en todos los aspectos de su vida. En este sentido, las políticas públicas deben garantizar un acceso equitativo a recursos y oportunidades para que todos puedan alcanzar su florecimiento humano. Hemos abordado temas importantes hoy, desde el papel de los educadores hasta la teoría crítica y los desafíos históricos de la educación. Quiero agradecerles a todos nuestros participantes por sus reflexiones y aportes tan enriquecedores. Esperemos que estos aportes sean de gran aprecio para toda la audiencia. Feliz tarde, nos vemos en una próxima oportunidad.